Y no es el sonador, no. Es una prueba de ir. Una colaboración con Somos Grandes y Rinconcito Radio. Suscríbete a este canal porque vienen cosas buenas para los suscriptores. Para todo público, y si tú vas a usar mi contenido, por favor comunícate conmigo que tengo todos los derechos reservados. Y por fin en Altamira. Bueno, no por fin. Yo he pasado por aquí tantas veces y me he hecho la misma pregunta. ¿Qué tiene Altamira para mostrar? Bueno, aquí ya usted ve nuestro primer objetivo, el cual parece que emprendió la huida, pero no, nosotros le estamos siguiendo. Y nos llevó a un maravilloso lugar conocido como Palmar Grande, y detrás de ese letrero es que está una maravillosa cascada. Bueno, al principio usted no la va a ver, lo que hay es una poza, un par de pozitas. Y si tú eres nuevo en este canal, te digo que yo he recorrido esa loma que se ve a lo lejos, conocida como Baja Bonico. Y ahí mismo te dejo el video. ¿Y por qué nos empezamos el recorrido con una pequeña encuesta que está en el canal de Rinconcito RD? Aquí te dejo un poco. Porque inicié como en julio. Sí. Lo inicié como con un proyecto personal, simplemente no con el propósito de... El canal de Rinconcito RD, tú verás cómo ese emprendedor decidió cambiar la historia de ese lugar, mostrándosela al mundo. Ahora nos toca hacer un sendero como de 76 metros, más o menos así. Cuando usted esté leyendo el blog, ahí va a ver la cantidad exacta. Damajagüita. Le podemos poner en el sendero de Damajagüita. Hay mucha popó de vaca, pero vamos llegando. Vamos a ir una vez. Allá, vamos a seguir. Ya aquí hay chaiquitos, pequeños. ¿Cómo es, Brian? Miren cómo yo lo voy haciendo. Aquí estoy... ¿están grabando? Ya arranqué, uno de ellos cualquier cosa. Por ahí Yo quería enseñarle algo. Y la posa que engaña a todo el que la ve. Esa es más onda, carajo, usted lo verá tirando. Señores, el charquito que confunde a la gente. Miren. Somos Grandes como Rinconcito RD, también conoce todo lo que tiene que ver en Puerto Plata. Y hay muchos lugares que él pone en su plataforma de las redes sociales. También está por aquí en YouTube en colaboración con nosotros. Usted, ahí va el río. Si tuviera más agua por aquí, tuviera más. Eso lo hizo el río en el pase de tiempo, créanme. Eso lo hizo el río. Una poza tras otra, aquí tan pequeñito el lugar. Porque esto se encuentra prácticamente entre una zona rocosa. Y mire que el agua es cristalina hasta que nosotros la pisamos. Mire esa imagen. Donde va bajando Rinconcito RD. Vamos a ver, muchachos, somos Grandes y Rinconcito RD. Después que salga debajo de esta cascada, ¿usted verá? Ahí lo ven. La dejamos un poco sucia, por eso por un ratico. Quien vaya después la va a encontrar mucho más cristalina, porque esos charcos después que se pisan cogen otro tono. Y ahí yo no me estaba dando cuenta de los casi 60 metros que me esperaban abajo. Ahora lo que vamos a hacer es salir y continuar el recorrido para que usted lo vea desde abajo donde era que estaban, que se va a ver como una plataforma cayendo agua y era una cascada. Así la dejamos. ¡Qué belleza! Dejaré en el mapa, o por lo menos marcado, para que lo encuentren. A veces el mapa no cae en todo. Recuerde que tiene que leer el blog para poder encontrar esos lugares interesantes. Todo está bien redactado para que usted lo pueda encontrar con comodidad. Si usted de lo que está viendo el video, te recomiendo para que vayas a mi blog, girar tu teléfono, entras al canal y aquí está, míralo ahí donde está el blog. Tú lo tocas y te va a mandar a
tu buscador favorito, tú usa el que tú quieras, lo mismo va a aparecer. Puede estar de esta forma como puede estar de otra. Acuérdate que le estoy haciendo mejoras al blog. Por lo último que publiqué, que es el chorro de Damas Agua, interesante contenido también. Ahí tú puedes buscar la ubicación, que siempre la tengo en colores. Por ejemplo, míralo aquí, Barber de Mao, ahí están las ubicaciones. Y en este caso dice el camino del sendero. Míralo acá, tú tocas y automáticamente te va a llevar a otra plataforma que ya tengo la ubicación puesta. También el código que te acaba de salir te llevará directamente a la página web. Mira aquí, ya aquí tú ves lo que se recorrió. Cuando a veces te digo la ubicación, es el recorrido completo que hago, lo traqueo y se lo pongo a ustedes en esa página de Wikiloc para que puedan encontrarlo. Los amantes del sendero también entenderán de esta página. Yo la encontré porque alguien me la recomendó y ahí está el sendero. También tú podrás ver la dificultad que se hizo en el momento. Créeme que no fue nada dificultad. Lo que pasa es que si subes un poquito, la plataforma te mostrará lo que tú subiste. Por eso tú ves esa estadística así como que hacen zigzag, que suben y bajan en el recorrido. Ya ahí te lo he mostrado y vamos a seguir con el contenido de Puerto Plata. Así que no se te olvide, aquí están todos los recorridos que yo he hecho, maravillosos. Seguimos. También te dejaré los contactos de Somos Grande para que puedas ir con él a esos lugares. Y Rinconcito RD no se puede quedar, también los contactos de él están en cada video que ha salido. Los pueblitos hacen así. Miren la cantidad de basura. Ahí se va a ir. A esa cascada yo le calculo algunos 60 metros, que fue lo que pude notar, así más o menos, y mal contado. Qué maravilloso contenido el día de hoy. Qué belleza de lugar. Wow. Y ese muchacho, un buen joven que la comunidad puede ayudarle, diciéndole más lugares si él no lo conoce. Yo creo que él lo conoce todito. Ustedes lo escuchan hablando, se desempeña bien y es un creador de contenido más. Mientras más creador de contenido, mejor. Maravilloso. Vamos a ver ahora. Pequeña pedida. Fui a salir por aquí. Bueno, por ahí centro también. Mira el carro ya adelante. Ahora llegamos. Por pipa. Por aquí también hay otro lugar que se conoce como Pecado Bobo, pero para después. Hay música por donde quiera y es imposible hablar. Cuando veas el video de Baja Bonico verás que no hay tanto ruido. Pues yo fui un sábado y el escándalo no estaba tan fuerte. Hoy era domingo y ya usted sabe la consecuencia. El caballo se incomoda y no se le acerca. Charco Baja Bonico. El charco de la piedra. Baja Bonico toda esta vaina. Aquí también confluyen dos ríos, pero eso te lo voy a dejar para que lo veas en el próximo video de Baja Bonico. Puedes buscarlo, automáticamente te va a salir cuando termine este. Mientras tanto yo me voy a dar mi chapuzón.
Aprovecho para decirte que ya están las membresías a partir de $5. Y si tú quieres hacer publicidad, pues ese es otro precio. Te recomiendo que lo averigües, entres en el YouTube y averigües ahí cuánto cuesta ya hacer la publicidad. Eso se lo dejo a discreción, porque a veces lo toman mal. Y como toda plataforma es un negocio, tú puedes entender que esto es una forma de ingresos para uno y para otro de otra forma de divertirse. Y ya que me encuentro en la provincia de Puerto Plata, para mí era imposible no visitar este lugar. Uno de los lugares mejor valorados actualmente, sí, Playa Bergantín, por todos los proyectos que se van a construir aquí. Desde un set de filmación a un hotel con más de 3.000 habitaciones. ¿Usted sabe lo que eso significa? Bueno, ya usted ve que están haciendo un trabajo. Yo como activista lo veo desforestado, pero ese es el precio del progreso. Pero también tiene su área protegida, no hay que perderse con eso. Eso se exigió y se está cumpliendo. Ahí usted está viendo y lo ya dice. No van a poder pasar más. Quedan algunos cuantos hoyos que parecen cráteres. Los turistas aquí. Hola. Son simpáticos, no somos turistas. Y estamos aquí ingresar a la playa, y cuando llegamos nos encontramos con la situación, no eso, sino la basura que hay acumulada por años en este lugar. Te preguntará, ¿lo van a privatizar? Y yo, van a construir un hotel, señor, aunque usted sabe que hay 300 metros de playa y eso no lo van a privatizar. Para mí, uno de los mejores lugares donde se puede ver la Loma Isabel de Torres. También hay un video por ahí de la Loma Isabel de Torres. Y aquí te voy a demostrar por qué la basura va vinculada siempre con los revoltosos, con los que ponen la música alta y no se quieren organizar y adaptar al sistema. Hoy desde la playa de Bergantín hay mucho ruido para seguir hablando, así que quitamos el audio y seguimos. Pero también aquí influye uno de los ríos conocido como Muñoz. Y aquí va mi teoría. Fíjese usted, donde está la mayor bulla en la playa, está el punto de basura. Lo siguiente que viene es el viento que lo arrastra hacia el océano y viceversa. Hay una foto famosa donde se toma en este lugar, que es donde el presidente actual de República Dominicana, Luis Abinader Corona, firma un contrato con el actor Vin Diesel y se sientan en esta playa para así hacer la formalidad de la entrega. También yo creía que eso estaba prohibido, de dejar entrar autos a la playa, pero aquí el que puede es el que manda. Es una vaina terrible, pero así es. No sé si has escuchado la palabra sotavento y barlovento, donde es el flujo de aire que choca contra la arena y eso hace que en este lugar específicamente se formen unas enormes dunas casi en la misma orilla de la playa. Eso lo verás más adelante. Ahora yo me voy a dar un chapuzón y voy a disfrutar del agua.
Por eso yo hago hincapié en que las playas hay que buscar una manera de monitorearla. Eso es imposible de dejar entrar carros, ya que aquí es donde la tortuga dan a luz. Ya que me han hablado de que han encontrado tortugas muertas, esa es la mayor situación que usted ve. El carro aplasta la arena y ellos no pueden pasar hacia arriba y se ahogan. Y Punta Bergantín, aquí es Punta Bergantín. Más de 100 metros Wow, de basura, observen esto. qué basurero. Por este lado un basurero y por este lado un paraíso, ¿eh? ¿Usted cree, compadre, que todos los países que tienen costa, usted cree que todos los países que tienen costa tienen esa belleza? Esa belleza, miren qué basurero. Esto es una playa paradisíaca, señores. Entonces nosotros tenemos que saber como dominicanos que tenemos que evitar eso, vea. Miren, eso hay que evitarlo. ¿Cómo lo evitamos? Botando la basura al zafacón. Eso es todo. Y que la recogida sea efectiva también. Boten la basura al zafacón, no la boten aquí. Eso es todo, boten la basura al zafacón y que el camión la recoja. Eso es todo. Bueno. Por mi experiencia ya sé que hay ríos cerca y eso es la que lo está trayendo. Aquí están las hermosas dunas que también están llenas de plástico, lastimosamente. Ahí usted ve los 100 metros de basura y un chin más. Aquí yo secundo el Rinconcito RD que siempre repetía, un paraíso de un lado y la basura del otro, lo que nos distingue como país. Usted póngase a pensar que venga un turista y vea eso, Hay que prestarle atención. Acuérdese también que yo visité un lugar conocido como Cangrejo. La playa Cangrejo también viene de ahí, del barrio Cangrejo. Sé que Puerto Plateño está poniendo de su parte, no todo. Sabemos también que tienen que prestarle atención las autoridades a esto, porque es el proyecto que mejor se venderá. Y mire aquí ya una avanzada del lugar, al cual yo entré y pregunté si podía tomar imágenes. Gracias. No lo ponga ahí, oíste. Boca Nueva se llama eso que vemos aquí, ese riguito, pero parece manglares. Mientras no aprendemos a vivir con la naturaleza, eso siempre va a ser un debate. La pobreza y la basura siempre irán de la mano. Otra vez, la pobreza y la basura lastimosamente van juntos. El progreso se ve así. Hacemos un cambio por mejoría, quizás entendiéndolo mejor. Puerto Plata, igual que República Dominicana, es grandísimo y tiene mucho terreno para usted hacer inversiones. Y no hay un mejor lugar para quitarse el azar que este lugar, en la misma carretera panorámica. Mire eso. Aquí ya casi Yásica.
vamos. Nos vemos después. Cuídense. Adiós. No olvides suscribirte, darle like, activar la campanita y compartirlo con todo el mundo para que vean lo hermoso de República Dominicana. Ahora sí, cambio y fuera. Adiós.